Pues querida familia, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Estoy aquí arreglando algunas cuestiones técnicas y el día de hoy tenemos precisamente este mensaje. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 8 y estamos en los versículos que vamos a estudiar hoy del 51 al 53. Este mensaje que nuestro Señor Jesucristo precisamente les da, y es esta plática, esta plática que está impresionante, este debate que hay entre los sacerdotes judíos, los fariseos, con el creador del universo, ahí nomás, ¿no? Entonces, esta plática que está y de la cual tú y yo aprendemos bastante, son principios muy profundos, son principios radicales, contundentes, que nuestro Señor Jesucristo le enseña a los sacerdotes, a los que estaban enseñando las escrituras al pueblo, imagínate. Y vamos directo a Juan capítulo 8, versículo 51. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y esta es la pregunta que Jesucristo le va a contestar no solo a los fariseos, sino también a muchos que todavía no saben quién es Jesucristo, que escuchan muchas filosofías o doctrinas, o escuchan algunas religiones, o escuchan o leen algunos libros, que de repente ¿quién es Jesús de Nazaret?, ¿no? History Channel, el programa de hoy es ¿quién es Jesús de Nazaret? Y dices, nada que ver, vete a la fuente y ve también él quien dice quién es él. Nunca negó ser Dios. Él nunca negó ser Dios. Él nunca negó ser de la misma naturaleza del Padre. Nunca lo negó. Y hay muchísimos pasajes de cual hablar sobre eso. Muchísimos. Es el tema principal, es de los temas principales de la Biblia, ¿no? La naturaleza de Dios, la naturaleza del Mesías, la naturaleza del Cristo. Yo creo que toda la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la Biblia es cristocéntrica. Por lo tanto, nuestros mensajes como pastores deberían de ser cristocéntricos. Todos los que decimos representar a Jesucristo deberían de ser Cristo en nuestro mensaje, porque la Biblia entera no le da la gloria ni la honra a nadie que no sea aquel que dio su vida por nosotros. Y por supuesto, el Cordero trae toda la gloria y la honra al Padre que lo envió. El corazón de Cristo siempre fue darle la gloria y la honra al Padre. Sin embargo, el Padre dice precisamente que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, porque solo el Padre recibe honra a través de honrar a su Hijo Jesucristo. Y este es el mensaje. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Cómo puedes decir tú que si... ¿Cómo puedes decir tú que si... Se me fue, perdón. ¿Cómo puedes decir tú que aquel que escucha tus palabras tiene vida eterna? Aquel que cree en tus palabras tiene vida eterna. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a decir? ¿Algún líder religioso? ¿Algún sacerdote? ¿Algún iluminado? ¿Algún maestro? Te podrá decir: el que escucha y el que guarda, el que obedece mis palabras, le doy vida eterna. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a dar aseveraciones tan radicales, tan fuertes, con tanta autoridad? ¿Quién? Por eso aquí los fariseos brincaron luego. Y esto es algo que me encanta de los fariseos. Hay cosas que a ti y a mí se nos pueden escapar, porque somos gentiles, porque no crecimos estudiando y memorizando las escrituras. No tenemos el contexto del Antiguo Testamento.
O sea, realmente tú y yo crecimos con una religión, pero no con un escudriñar de las escrituras y conociendo las escrituras. Entonces hay muchas cosas que se nos pueden escapar, muchísimas cosas que se nos pueden escapar. Sin embargo, los fariseos y los sacerdotes van a hacer tanto escándalo que nos van a ayudar a nosotros a entender, oye, aquí pasó algo. Si no, no hubieran hecho tanto escándalo, ¿no? Siempre que hacen escándalo los fariseos, siempre que hacen escándalo ellos, nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que lo que dijo Jesucristo fue algo sumamente grueso, sumamente choncho. Y aquí precisamente ahora conocemos que tienes demonio, ¿no? Abraham murió, o sea, nuestro padre Abraham murió y los profetas también. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Es decir, ¿cómo te atreves? Lo que tú estás diciendo, que eres mayor que nuestro padre Abraham, que eres mayor que los profetas que fueron usados por Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Y cómo Jesucristo declara, ¿sabes qué? El que guarda mis palabras tiene vida eterna. ¡Qué autoridad! Y este mensaje, querida familia, es el mensaje que tú y yo tenemos que tener súper claro. Este mensaje es el que tú y yo tenemos que tener constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque un día tú vas a recibir una llamada que no querías recibir. Un día vas a recibir una llamada de que acaba de fallecer tu papá o tu mamá, tu hermano o tu hermana, o alguien muy amado. Todos vamos a recibir esa llamada. Y muchos hemos ya recibido esa llamada. Donde se te cae el mundo entero. Donde cuando te hablan y te dicen acaba de morir y te dicen la persona, te caes al piso a llorar. Te caes al piso a llorar y dices... Y todos vamos a recibir esa llamada, todos. Tú la vas a recibir como yo la recibí y sé que la voy a seguir recibiendo, esa llamada que nadie queremos recibir. Un día tú y yo vamos a recibir esa llamada. Y cuando recibas esa llamada, ¿cuál será tu refugio? Aquí está el poder de la palabra de Dios, el poder del Hijo de Dios, el que tiene toda autoridad. Y quiero decirte algo, en mis años de pastor, gente muy amada ha partido con el Señor. Gente que amamos, gente que empezó con nosotros la iglesia y que ya partió con el Señor. Mi querido Luis Urrea, un amigo entrañable, con un genio que los que lo conocimos decíamos, es Urrea. Que bueno, su hija anda por el mismo camino, pero bueno. Pero mi querido Luis, cuando él partió fue dolorosísimo. Fue dolorosísimo. Mi querida Lula, también con nosotros, fundadora de los que primeros empezamos a picar piedra aquí en la iglesia. Mi querida Lula, una señora, una dama hermosísima, que Dios la llevó a casa. Telita, ¿no? Una señora preciosísima que iba a predicar a los hospitales. Y ahora su hija ha seguido sus pisadas. Pero mi querida Telita, que estaba en el hospital del niño, y ella compartía, y ella oraba, y ella servía ahí. Nuestra querida Danielita, esta pequeñita hermosa que partió con el Señor y está con el Señor. La mamita de mi querido amigo Juan Carlos, el papá de mi querida Janet, la mamá de mi querido Arturo, la mamá de Carmen Canales. Y puedo seguir y seguir y seguir con historias que tengo de gente muy amada, de gente muy querida, que ha partido con el Señor. Y ahora dices, ¿y ahora dónde me refugio? ¿A dónde voy?
¿Dónde puedo encontrar fuerza? Cuando mi mamá me habló, recibí esa llamada cuando yo estaba trabajando y me dijo, tu papá acaba de morir. Me caí al piso, ¿no? A llorar, y yo escuchaba a mi mamá llorar y llorar, y es de las cosas más duras y más difíciles que he vivido en toda mi vida. Y los que hemos tenido seres amados que han partido con el Señor saben a lo que me refiero. Saben a lo que me refiero. Es un dolor muy profundo. Yo creo que es el dolor más profundo que uno puede tener. Es un dolor el más profundo que uno puede tener, de que realmente te estás desgarrando por dentro. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde te puedes refugiar? Y este es el mensaje que es para ti y para mí. Y muchos van a decir, sí, yo sé que en Cristo Jesús tengo la vida eterna. Qué bueno que lo sepas y qué bueno que te lo remarque y te lo remarque. Porque un día yo ya lo sabía, pero cuando mi mamá me habló y me dijo, ¿sabes qué? Camino hacia Aguascalientes, yo estaba recordando y recordando. Yo le decía, Señor, dame fuerza. Señor, recuérdame tus promesas. Y estos pasajes, como otros, empezaron a venir a sanar mi corazón y a fortalecerme y a darme fortaleza y esperanza. Ayer tuve el privilegio de estar con una familia preciosísima. Normita me dio el privilegio de dar unas palabras en recordar a su mami, ¿no? La señora Yolanda. Y me dio ese privilegio. Y estas florecitas nos las regalaron ayer, precisamente como un recuerdo de ella. Una señora preciosísima, con una sonrisa hermosa, que venía a la iglesia. Sus chilitos, ¿cómo se llama? En escabeche, deliciosos, que ella preparaba. La señora Yolanda. Y ayer que estuve con ellos, y estaba platicando con ellos, y al mismo tiempo pues yo estaba con la preparación de la prédica de hoy, dije, este mensaje es importante, que todos nosotros constantemente lo estemos recordando y recordando y recordando. Normita y a sus bellísimas hermanas que ayer pude ver, ¿sabes? Este mensaje es para todos nosotros. Pero algo muy importante es que hay vida eterna para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso la importancia de compartir a nuestros amigos y a nuestra familia. Por eso también la importancia de entender los tiempos y las dimensiones. ¿Sabes qué? Va a haber un día donde se acabó, donde ya no vas a poder hacer nada. ¿Querías servir a Dios? ¿Cuándo, hijo? No sabes cuánto tiempo te queda. ¿Quieres ayudar para la obra de Dios? ¿Cuándo? No sabes cuánto tiempo te queda. Porque el día que tú y yo partamos de este mundo se acabó. Ya no hay oportunidad de ayudar, de apoyar, de servir, de compartir. Ya no puedes hacer nada. El día que tú y yo partamos y nuestro corazón dé el último latido, se acabó. Ya no hay oportunidades de nada más. Lo que hiciste en vida es lo que vas a llevarte en la eternidad. Así es que tú y yo no sabemos cuánto tiempo para apoyar la obra de Dios, para servir a Dios, para predicar la palabra, para sembrar en lo eterno y no en lo temporal. Solo podemos hacerlo en vida. Y nadie de nosotros sabemos vamos a partir. Así es que cuando empiezas a recordar todo esto, de la eternidad que tenemos en Cristo Jesús, y es el mensaje que Cristo Jesús nos trajo, ¿sabes qué? Pongan sus ojos en lo eterno y no en lo temporal. Y vamos a ver un chorro de pasajes, por eso en cuestión de tiempo los voy a ir leyendo. En Juan capítulo 5, versículo 18, por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, el Shabbat, sino que también, no el sábado, el Shabbat más bien, porque el sábado para nosotros pues, empieza a las 12 del día, ¿no? Pero no es el sábado, es el Shabbat, el día de reposo.
y el día de reposo empieza al caer el sol del viernes. Entonces dice, por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat del día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. ¿Sabes qué? Ellos querían literalmente matarlo porque decían, ¿tú quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién crees que eres? Eres mayor que nuestro padre Abraham, eres mayor que los profetas, porque Abraham y los profetas murieron. ¿Tú quién eres para decir que el que guarda tu palabra, el que guarda tu palabra tiene vida eterna? ¿Quién eres? Y es aquí claramente donde Jesucristo siempre habló francamente quién era y reconoció quién era. Y ellos lo sabían, puesto que, como bien lo acabo de leer ahorita, ellos sabían, decía, ¿sabes qué? Por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso querían matarlo. Ahora nos vamos con los mismos discípulos en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 vemos en el versículo 23, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es el que tiene autoridad para decir, el que guarda mi palabra tiene vida eterna? ¿Quién es el que tiene el poder y la autoridad de reprender a los vientos y a los mares y que el mar y el viento le obedezcan? Cuando él diga se acabó, ¡pum!, se fue la tormenta. ¿Quién tiene ese poder y autoridad? El creador de los vientos y de los mares, el creador de toda la naturaleza, lo que algunos quieren exaltar como wow, la madre naturaleza y la madre naturaleza. Pues déjame decirte algo, no existe la madre naturaleza, solo existe la naturaleza, y toda esa no se creó a sí misma, fue creada por el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que tiene todo poder y autoridad. Así es que no exaltes a la creación, exalta al creador. Hay quien exalta la energía, otros a los arbolitos, otros a los animalitos, otros al ser humano lo exaltan, pero hay uno que está sobre todos y fue el creador de todos, el creador de los cielos y de la tierra, de los animales, de los bosques, de la energía, de las constelaciones, el creador de todo, el diseñador perfecto, el artista de artistas. Y ese es Dios. Y Él creó todo. Él creó todo. Y a Él debe ser la gloria. Y para aquellos que exaltan la naturaleza o la energía y todo, que para ellos ese es su Dios, porque es lo que más alaban, los 4 elementos y todo, y la energía y el equilibrio y todo, ese es su Dios. Pues déjame decirte, mi Dios creó a tu Dios, porque el creador de los cielos y de la tierra creó todo esto. Y Él es el que tiene todo poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y Él tiene todo poder y autoridad sobre la creación. Por eso los discípulos se quedaban así. ¿Quién es? Yo pensé que era un maestro, yo pensé que era un iluminado. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene poder y autoridad para prepararse enfrente de la tumba de una persona que lleva 4 días de muerta y decir, Lázaro, sal fuera, y revivir? ¿Quién es este hombre que tiene el poder y la autoridad de regenerar en cuestión de segundos todos los órganos visuales, todas las células y los órganos visuales, y darles vida, al grado de que una persona que nació ciego, que era ciego desde el nacimiento y que ya sus cavidades estaban sumamente secas completamente y muertas, en segundos Él creó vida. En segundos Él creó todo lo que lleva.
el aparato circulatorio que llega al iris y todo, o sea, los nervios, la córnea, en cuestión de segundos, devolverle la vista a un ciego de nacimiento, en segundos, regenerar todas las células. ¿Quién es el que tiene todo poder y autoridad? ¿Quién es el que tiene todo poder y autoridad? Por eso le dicen, ¿quién te haces a ti mismo? Que dices que el que guarda tu palabra tiene vida eterna. Y dicen los discípulos, ¿quién eres? Que aún el mar y el viento te obedecen. ¿Quién eres? ¿Quién es este hombre? Lucas capítulo 5, versículo 20, dice, al ver la fe de ellos cuando le trajeron a este hombre paralítico y que lo bajaron por el techo, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos luego brincaron diciendo, comenzando a cavilar y diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Exacto. Adivina quién está ahí, papá. Exacto, adivina quién está ahí. Solo Dios puede perdonar pecados, tan. Solo Dios puede perdonar pecados, grábatelo. Y adivina qué fue lo que hizo posteriormente nuestro Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder y autoridad. A este paralítico le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Él tiene todo poder y autoridad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, el Mesías, ¿no? El título del Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Mesías? Digo, o que soy yo más bien. Ellos dicen unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esta es la pregunta que debes de hacerte. Porque tú podrás leer y escuchar en muchos lados, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, es un maestro. No, pues es un iluminado. No, pues fue el primer líder. No, pues fue el primer socialista. Nada que ver, nada que ver. No, fue un buen hombre. Fue alguien que vino a enseñarnos a vivir feliz. O sea, hazme favor, qué tonterías. Nada más tienes de tres. O Jesucristo es un mentiroso porque él aseguró ser Dios. Entonces, si él no es Dios, entonces es un mentiroso. O es un loquito porque él aseguró ser Dios y dar vida eterna a todo aquel que cree en él. Entonces, como él no es Dios y él no puede dar vida eterna a los que creen en él, entonces pues está loquito, ¿no? O es un mentiroso, o es un loquito porque él aseguró ser Dios. O la tercera, él es Dios. Él no mintió. Y él tiene todo poder y autoridad. No puede ser una buena persona, no puede ser un iluminado, no puede ser un buen maestro, el maestro Jesús, no puede ser un ascendido, no puede ser ninguno de esos títulos, porque él aseguró ser Dios. Entonces, si él aseguró ser Dios, no puede ser un iluminado, alguien que dice ser Dios y no es Dios. No puede ser un maestro o un ascendido o un buen hombre, alguien que dice ser Dios y miente. No puede ser un maestro, no puede ser un buen iluminado, no puede ser un maestro ascendido, no puede ser una buena persona alguien que miente, porque él dijo y enseñó que aquel que cree en él tiene vida eterna. Y si no es así, entonces es un loco, o es un mentiroso, o es verdad. Él es el que tiene todo poder y autoridad. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de él. Él es la resurrección de entre los muertos. Él es la luz del mundo. Tienes que tomar una decisión. Por eso Jesucristo aquí les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y primero, y después, ¿ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y es la pregunta que te hace Jesucristo a ti esta mañana. Para ti, ¿quién soy?
Ahora la segunda pregunta. Para tu familia, ¿quién soy yo? Para tu esposo, para tus hijos, para tu esposa, para tu papá, para tu mamá, ¿quién soy yo? Porque de eso depende dónde van a pasar la eternidad. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? El Padre es el que revela a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos muestra y nos abre el entendimiento para saber quién es el Creador del universo, el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes. Juan capítulo 17 habla de su eternidad y este pasaje lo vamos a estar constantemente viendo. Juan 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado. Y esta es la oración de Jesucristo a su Padre. Esta es la oración donde Jesucristo está orando a su Padre. Y le dice, yo te he glorificado, Padre, aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de que todo existiera, antes de que existieran las galaxias, antes de que existiera la energía, antes de que existieran los bosques y los mares, antes de que existiera el ser humano, antes de que existieran los animalitos, antes de que existiera todo el planeta y las constelaciones y las galaxias, antes de que existiera todo eso, Jesucristo ya tenía esa gloria con el Padre, porque Jesucristo es el eterno, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Es el eterno, para que no te quepa duda quién es ese Rey de gloria, quién es donde depositamos nuestra fe y nuestra confianza, quién es. Mateo capítulo 26 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada cuando lo apresaron? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, mátenlo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesucristo nunca negó ser Dios, y tanto lo odiaban los sacerdotes, porque él decía quién era. Pablo lo tenía súper claro. Él que antes era enemigo del evangelio. Pablo que era enemigo de la cruz, que era enemigo de los cristianos, era el perseguidor y el matacristianos, cuando Cristo se le reveló a él. Entonces, Pablo literalmente entendió todas las escrituras. Ahora entendió el Antiguo Testamento como nunca antes lo había entendido. En 1 Timoteo, en la primera carta del Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Colosenses capítulo 1
El apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas, versículo 16 en el capítulo 1, dice: porque en Él, en Cristo Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cristo fue el creador de los cielos y de la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te fijas qué grueso? ¿Te fijas qué fuerte? Cristo Jesús fue el creador de todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Los átomos, las moléculas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para aquellos que se sienten autónomos y todos aquellos que quieren legislar o crear cosas, leyes en contra del creador del universo, todo subsiste por la gracia y misericordia del Hijo de Dios y del Padre que está sentado en su trono. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solo hay una cabeza y sigue siendo la única cabeza de la iglesia: Cristo Jesús. La única cabeza de toda iglesia que descansa en Él. Solo el único que es la cabeza de toda iglesia es Cristo Jesús. No hay otra cabeza, no hay otra autoridad. Solo hay uno que está sobre toda la iglesia y lo seguirá siendo, y Él es Jesucristo. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie, querida familia, amigos, que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, basadas en tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe, que no te vengan a decir que Cristo es un maestro, que Cristo es un maestro ascendido, que Cristo es un iluminado, que Cristo es un gran líder, que Cristo es un buen hombre que nos vino a enseñar a vivir. Que nadie te engañe, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitas a nadie ni a nada fuera de Cristo. En Él estamos completos. 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 Y cuando alguien te venga a decir, bueno, sí, Jesús, sí, pero también necesitas a fulanito o a menganita, o también busca a sutanito o a sutanita, o también pídele a sutanito o pídele a menganita, o también tú puedes hacer estos rituales de meditación o de relajamiento, o hacer esto o hacer lo otro. Mira, sí, Jesús, sí, es bien lindo, bien bonito, pero también necesitas esto. No, perdóname. Esas son falsas doctrinas. Entonces al Cristo que ellos te están diciendo es insuficiente. Porque entonces también necesitas a Chonito o a Juanita, también necesitas estos rituales, también necesitas estas cosas, estos métodos, estas prácticas,
también lo necesitas. Pues déjame decirte algo, no es cierto. En Cristo Jesús estamos completos, estamos plenos y no nos hace falta nada. Pregúntame. ¿Sabes? En Cristo Jesús lo tienes todo y no te hace falta nada. Aquellos que dicen, es que vamos a orar por Juanito porque trae una depresión horrible. ¿Sabes qué? Claro que sí, pero lo que Juanito necesita es enamorarse de Cristo y saber su identidad en Cristo, su valor en Cristo, y no su valor para la gente o su valor para este mundo, sino su identidad es su valor para Cristo. Y cuando sabes el valor que Cristo que tú tienes para Cristo, ¿cuál depresión? Es que se siente muy solo o sola. Que conozca a Cristo. Pero cuando te enamoras de Cristo y conoces a Cristo, sabes que nunca estamos solos, que Él está con nosotros y que Él cumple lo que promete, y Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él es el buen pastor y nunca deja a sus ovejas. La pregunta es, ¿eres su oveja? Entonces Él nunca te va a dejar. Pero si no eres su oveja y estás fuera completamente de su redil, la invitación es: ven a Cristo y que Él sea tu pastor, que Él sea tu redentor, tu salvador, que sea tu autoridad, que sea tu guía. Esa es la clave, porque si tienes a Cristo lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no importa el dinero que tengas, el éxito que tengas, las empresas que tengas, las fiestas que tengas, los amigos que tengas, la casa o el carro que tengas, si no tienes a Cristo no tienes nada. Estás vacío, estás vacía, estás seco, estás seca. Cristo Jesús es el único que da vida a los muertos. Aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Cristo a nuestras vidas y en Él estamos completos. Él es la plenitud, porque en Él, mirad que nadie nos engañe. Lo voy a volver a leer, amigos y familia. Mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Y tú y yo estamos completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Él es la cabeza. No hay otra cabeza, no hay otra autoridad. Cristo está sentado en su trono, a la diestra del Padre, y el Padre le ha dado todo poder y gloria y toda autoridad. Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan dice en versículo 7, he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesucristo, y todo ojo le verá, hablando de Jesucristo, y los que le traspasaron, hablando del pueblo judío, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Él es el Todopoderoso y el que ha de venir. ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás esperando? ¿Sabes que Él va a venir? ¿Tienes todos los papeles en regla? Cuando le vi, dice el versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene las llaves y la autoridad de la vida y de la muerte. Él es el dador de vida, Él es el creador de la vida y Él es el que tiene todo poder y autoridad sobre la vida y la muerte.
Primera de Juan capítulo 5, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepas y creas y descanses y confíes que en el Hijo de Dios tenemos vida eterna. Juan capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez con sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, ¿y qué dice? Y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué fue lo que Jesús le contestó cuando él escuchó que le dijeron que él era Dios? No, yo no soy Dios. Alaba a Dios. Yo solo soy un iluminado, yo solo soy un maestro, yo solo soy un ascendido, yo solo un buen hombre, yo solo soy un rabino. No. Cuando Tomás le dijo Señor mío y Dios mío, la respuesta de Jesús te dice todo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Querida familia, Jesucristo nunca negó ser Dios. Cuando estos fariseos: ¿quién te haces a ti mismo? ¿Cómo te atreves a decir? ¿Cómo te atreves a creer que tú eres mayor que nuestro padre Abraham, que los profetas? Porque ambos ya murieron. ¿Tú cómo vienes a decir que el que cree en ti tiene vida eterna? El que guarda tus palabras tiene vida eterna. ¿Qué clase de poder tienen tus palabras? ¿Mayor que lo de los profetas? ¿Quién eres tú? Jesucristo nunca negó ser Dios, de la misma naturaleza del Padre, por eso lo mataron. Pero por eso Él venció a la muerte, porque en Él no había pecado, porque Él es Dios, Él es el dador de vida, el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando entiendes que Él es el creador de la vida, el que da vida eterna a todo aquel que cree, el creador de las galaxias, las constelaciones, y ahora volteas a ver la cruz y dices: ¿cómo es posible que el dador de vida, el creador del universo, el que sostiene todo con la palabra de su poder, se acostó en esa cruz por ti y por mí? Pero se levantó entre los muertos con poder y con autoridad, con gloria, y está sentado a la diestra del Padre. Y un día todas las naciones, todas las filosofías, todas las religiones, todos los seres humanos, todos los ateos, todos los agnósticos, todos los budistas, los del Islam, los del hinduismo, todos van a estar postrados ante la presencia y ante el trono de aquel que va a juzgar a las naciones. Pero como dice la palabra, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él tiene todo poder y autoridad. Él es el dador de vida. Y Él está sentado. Y Él te ama.
Y Él estuvo dispuesto a dar su vida para salvarte, para perdonarte y para darte vida eterna. Querida familia, las palabras de Cristo Jesús traen vida. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan dijeron esto a la gente. Se agolpó para exaltarlos a ellos, pero ellos dijeron, no. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amada familia, amigos, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Cristo Jesús está con los brazos abiertos, diciendo, ven a mí. Yo soy el camino, si andas buscando el camino. Yo soy la verdad, si andas en búsqueda de la verdad. Jesucristo te dice, yo soy la verdad. Y si quieres vida eterna, dice Jesucristo, yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie viene al Padre, sino por medio de mí, dice Jesucristo. Jesucristo en Juan capítulo 11, cuando vamos a estudiar más adelante, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees? ¿Sabes, amada familia y amigos? Un día tú y yo vamos a recibir esa llamada. Lo más importante es que nuestros seres amados le entreguen su vida a Cristo. Se pongan bajo su autoridad, bajo su guía, porque de eso depende su vida eterna. Cuando recibamos esa llamada, sepamos hacia dónde fueron nuestros seres amados. No hay algo más horrible que muera un ser amado y no sepas hacia dónde va. No sepas dónde va a pasar su eternidad. Eso es lo peor que nos puede pasar. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, si murieran el día de hoy, ¿dónde pasarían la eternidad? Si tú murieras el día de hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Quiero decirte que Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros en esa cruz, para perdonar todo nuestro pecado y darnos vida eterna para todo aquel que cree en su sacrificio. Pero si en verdad crees en su sacrificio, no es que repitas una oración y ya, check, y ya te vas al cielo. No. Es que te pongas bajo la autoridad de aquel que dio su vida. Si en verdad crees, si en verdad crees, te vas a poner bajo su autoridad. Y Él va a ser tu Señor. Y Él te dirá qué amigos tienes que darle crack, qué páginas, qué películas, qué música. Y te va a apartar para Él. Y te va a limpiar. Te va a sanar. Te va a fortalecer. Y te va a levantar. Y el día que partas de este mundo, el que es tu Señor, también es tu Salvador. Cristo es tu Señor. Él es tu Salvador. Pero no pretendas creer que Cristo es tu Salvador cuando Él no es tu Señor. No te equivoques. Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Él debe de mandar en todas las áreas de nuestra vida.
Y ahí tú y yo podemos descansar de que mi vida le pertenece y que Él manda y yo obedezco. Y cuando Él manda, solo manda cosas buenas para mi vida. Y cuando Él quita, solo quita porque es lo mejor para mi vida. Porque Él me ama. Querida familia, en Él está la vida eterna para todo aquel que cree en Él y se pone bajo su autoridad. ¿Oramos? Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos vida eterna. Gracias porque lo has levantado, Señor, como Señor y Salvador del mundo. Yo te pido por cada persona que está conectada en estos momentos. Tú conoces sus familias, tú conoces sus luchas, tú conoces su necesidad. Y yo te pido, Señor, que quebrantes nuestros corazones y que nos hagas ver la majestad de esa cruz y vivir aferrados a la cruz, amarrados a tu cruz, pero también a esa tumba vacía, Señor, donde fue clara y contundente la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado, y donde hay vida eterna para todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Te pido por cada familia, Señor, grábanos este mensaje, recuérdanos que hay un mundo esperándonos maravilloso, donde ojo no vio y oído no oyó. Son las cosas que tú tienes preparadas para todos aquellos que te amamos. Haznos entender que estamos aquí de paso, Señor, y que solo tenemos este pequeño lapso de tiempo, que nadie sabe cuánto tiempo nos queda para invertir en lo eterno, Señor, para vivir y servirte a ti, Señor. Solo tenemos un tiempo que no sabemos cuánto nos queda para servirte, para honrarte. Que no desperdiciemos nuestro mundo, nuestra vida en lo que este mundo nos roba, Señor. Nos entretiene, nos distrae, sino que nuestras vidas valgan la pena para ti. Que nuestras vidas valgan la pena. Todo esto te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, gracias por estar con nosotros un domingo más. Para mí ha sido un placer estar meditando las Escrituras con ustedes. Yo les invito a que sigan ustedes escudriñando las Escrituras, meditando y recordando. ¿Sabes qué? En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Para todos los que hemos visto a un ser amado partir, lo más importante es saber descansar sabiendo hacia dónde partir. Le doy gracias a Dios porque Danielita, mi querido Daniel y Ale, Danielita sabemos dónde está y la vamos a volver a ver. Mi querida Normita y todas sus hermanas, sabemos dónde está tu mami y sabemos que la vamos a volver a ver. Mi querida Toby, Steffi, mi querido Luis, ya nos está esperando para regañarnos del otro lado. Lulita, sé que está del otro lado esperándonos. Janet, Arturo, sus papis están ahí contemplando la gloria y la hermosura de nuestro Señor. Y así a cada uno de los que hemos visto partir a un ser amado. Lo más importante es saber que ellos amaban al Señor y servían al Señor, porque entonces sabemos dónde están. Por eso la importancia de que tú y yo compartamos la palabra. Nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el tiempo que nos queda todavía aquí en la tierra. Nadie lo sabemos. Lo que sí sabemos y es seguro es que todos vamos a morir. La pregunta es ¿dónde vas a pasar la eternidad? Por eso es importante que conozcas. Por eso es importante que camines con Cristo. Por eso es importante que vivas en Él, por Él y para Él. Estamos de paso. Somos peregrinos en esta tierra.
Y si nuestras vidas temporales no viven para que el reino de Dios sea establecido en la tierra y no sirven lo que somos, lo que tenemos para que el reino de Dios sea establecido en la tierra, entonces ¿para qué estamos aquí? Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras, y para mí ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Primero Dios, nos vemos el martes para nuestro estudio de la familia de Proverbios. Que Dios los bendiga.